Muchas gracias, presidente. Les pido disculpas al Senado por mi voz. Son los rigores de un verano que no acaba y de un otoño que no llega. Y tomo la palabra, aunque sin mucha voz, en esta tribuna para explicar los motivos que han llevado al Gobierno a solicitar de sus señorías la autorización para la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Dichas razones son fundamentalmente dos. Primero, garantizar el ejercicio del autogobierno de Cataluña dentro del marco constitucional y estatutario y proteger el interés general de España y, muy especialmente, el de todos los catalanes. Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política. Una obligación legal porque, precisamente, la primera responsabilidad de un gobierno, de cualquier gobierno democrático, es la de respetar y hacer respetar las leyes. Y en este caso no hablamos de una ley cualquiera, sino de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, les recuerdo, son el origen de la autoridad misma de sus gobernantes, y ellos mismos la han puesto completamente en entredicho. También cumplimos con una obligación democrática, porque ningún gobierno puede admitir que una democracia avanzada no sea plena en todo el país, que una parte importante de los ciudadanos pierda su voz, sus derechos y sus libertades. Y eso es lo que está pasando en Cataluña, de la mano de su Gobierno, de los partidos que lo apoyan y de sus aliados parlamentarios. Todos ellos han puesto a las instituciones de Cataluña no al servicio del legítimo autogobierno, sino al dictado exclusivo del independentismo que ellos representan. Y cumplimos también con una obligación política, señorías, porque quienes compartimos nuestro modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad y al interés general de todos los catalanes y del conjunto de los españoles. Por eso, el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Ese es nuestro ejercicio de responsabilidad, la que ha faltado siempre en este Gobierno de Cataluña. Porque no olvidemos que todo esto empezó no como una causa por la independencia, sino como un ejercicio de enorme irresponsabilidad política. Y de su mano, de la mano de los presidentes últimos de la Generalitat, ha ido creciendo. Ha ido creciendo y ha ido creciendo además la intolerancia. La intolerancia a las normas y al que piensa distinto. La intolerancia a la lealtad institucional y a la pluralidad política. Y, sobre todo, la intolerancia a la verdad. Porque, señorías, la ruta independentista fue la única alternativa que se le recurrió al presidente Mas en el año 2012 frente a la realidad económica, a pesar de que tenía para resolverla el apoyo del Gobierno de España y del Partido Popular de Cataluña. Frente a una crisis que exigía esfuerzos y sacrificios, Artur Mas decidió sacrificar la convivencia en Cataluña. En lugar de asumir su responsabilidad, decidió culpar de todos los males de Cataluña al conjunto de los españoles. Y para reafirmar sus argumentos, decidió adelantar las elecciones 2 veces. Lo único que logró fue perder apoyos, cuando fueron autonómicas primero y cuando les llamaron plebiscitarias después. Sí, señorías, en el año 2015 los independentistas perdieron su plebiscito y cualquier justificación a lo que vivimos hoy, si es que alguna vez lo hubo. Y así lo sentenciaron los dirigentes de la CUP la misma noche electoral. Abro comillas. La declaración unilateral de independencia iba ligada al plebiscito. No hemos ganado el plebiscito. Luego no hay declaración unilateral de independencia. Cierro comillas. 28 de septiembre de 2015. Son palabras de la CUP, los únicos que ganaron esas elecciones. Bueno, la CUP
y el señor Puigdemont. Porque el señor Puigdemont se convirtió en presidente no porque fuera el candidato que se presentó a las elecciones, sino por ser la opción más cómoda a los radicales. Y fue entonces cuando se volvió a poner en marcha la dinámica del referéndum sí o sí. El referéndum contra todo. Contra las leyes, contra una inmensa mayoría de los catalanes, contra sus representantes en el Parlamento, contra sentido, contra corriente y contra reloj. Y a partir de ahí ya no se pudo hablar de nada más, y no por falta de oportunidades, ni de encuentros, ni de voluntad por parte del Gobierno de la Nación. El presidente del Gobierno se ha reunido con los representantes de la Generalitat de Cataluña más que con los de cualquier otra comunidad autónoma. Y los ministros, aquí sentados, hemos viajado a Cataluña más que a cualquier otro lugar de nuestra geografía. Siempre hemos mostrado nuestra sincera disposición a entendernos y a colaborar en la solución de los problemas de Cataluña. ¿Se acuerdan sus señorías del documento de los 45 más un puntos? Yo sí. Los trabajó mucho todo el Gobierno. Los que nunca se volvieron a acordar de él fueron los gobernantes de Cataluña. Señorías, los independentistas han dejado muy claro que no estaban dispuestos a dialogar y lo han demostrado en demasiadas ocasiones. Se han negado a participar en el máximo órgano de coordinación del Estado autonómico, la Conferencia de Presidentes, que se celebró en enero en esta misma sede. Se ha negado a participar en la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica. Y eso que, teóricamente, todo esto empezó por un problema de financiación. Y se ha negado de forma contumaz a acudir a las Cortes Generales, donde reside la soberanía nacional. El propio presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados invitaron al presidente Puigdemont a exponer su posición en el Parlamento, donde se abordan las grandes decisiones del país. Nunca vino, como no ha comparecido hoy en esta Cámara de Representación Territorial. Y no será porque no se le han dado facilidades. Señorías, el diálogo se conjuga en gerundio, hablando. No le han faltado oportunidades. Lo que ha hecho es faltar a todas y cada una de las citas a las que aún no se le invita. Por no dialogar a quien primero le ha negado el diálogo, el presidente de la Generalitat ha sido a los legítimos representantes de los catalanes en el Parlamento de Cataluña. Eso es lo que ocurrió en el triste episodio de los días 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas decidieron hacer saltar la Constitución española y, de paso, su propio Estatuto de Autonomía. Cuando aprobaron la ley reguladora del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica. Un despropósito con apariencia de legalidad que ha sido suspendido y anulado. Como se anularon todos los actos que lo amparaban, incluido el referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre. Y para aprobar estas leyes no se respetó ni el orden del día, se arrinconó a los letrados, se ignoró al Consell de Garantías Estatutarias, a las propias instituciones de autogobierno. Se impidió a buena parte de los parlamentarios hacer enmiendas en condiciones. Allí solo tenían voz los independentistas, los que hablaban por y para la independencia. El que apoyaba la independencia tenía derecho a hablar y el que no, la obligación de callar. Convirtieron el Parlamento, símbolo del autogobierno de los catalanes, en un mero instrumento del secesionismo. Señorías, los promotores del independentismo, en su empeño por construir una nueva Cataluña, han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia. Una Cataluña emprendedora y dinámica, acogedora y abierta, orgullo de todos los catalanes y de todos los españoles. No podemos olvidar esa Cataluña, tenemos que rescatarla, por mucho que algunos intenten imponer una nueva fuera de la ley. Una Cataluña en la que sus gobernantes no cumplen las normas, no atienden a las decisiones de los tribunales y niegan la democracia, cada vez que niegan la ley o la palabra a quienes no piensan como ellos. En esa Cataluña, los gobernantes le han pedido el respeto a los ciudadanos. Consideraron que sus derechos y libertades pertenecían a la Generalitat y que sus sentimientos podrían ser utilizados con el único objetivo de cumplir las ambiciones de los independentistas. Esa supuesta Cataluña que quieren los secesionistas muestra ya su verdadera cara.
la que está detrás de la propaganda y de las pancartas, porque se han roto ya las ensoñaciones y solo quedan los engaños. En contra de lo que defendían sus promotores, sí se van las empresas, sí se van los bancos, sí se van las inversiones, sí se deteriora el bienestar. Hasta ayer, 1.502 empresas han trasladado ya sus domicilios sociales fuera de Cataluña, y entre ellas 6 de las 7 del IBEX 35. Y un gran número de compañías relevantes por su tamaño, por su tradición y por su arraigo social en Cataluña. Ha caído drásticamente el turismo porque se está dañando la imagen de la comunidad y la marca España. Se resiente el comercio y se observa una bajada de ventas de las grandes superficies. Y lo mismo cabe decir de la actividad industrial. Baste como ejemplo la reducción del número de pedidos de automóviles. Dos de las principales agencias de rating han alertado ya de la posible baja de la calificación de la deuda de la Generalitat. Y la sombra de la desaceleración, si no de la recesión, amenaza ya con la economía catalana. Esas, señorías, es la realidad de hoy en Cataluña. Esas son las consecuencias de la irresponsabilidad de algunos. Al renunciar a cumplir la ley han derogado la seguridad jurídica. Al poner en cuestión el Estado de Derecho han sembrado la desconfianza. El daño a la economía es abrumador, pero tanto más nos debe preocupar el deterioro del bienestar social, de la convivencia. Porque en su empeño por sembrar división, los independentistas han acabado por fracturar seriamente la concordia. Han llevado los problemas de las instituciones a las calles de Cataluña y de las calles de Cataluña al interior de las casas de los catalanes. Las imposiciones del independentismo han erosionado la serenidad, la tolerancia y la apertura que hasta ahora habían caracterizado a la sociedad catalana. Han ahogado su carácter dinámico y moderno para situarla en el recelo y en el enfrentamiento. Señorías, esa es la Cataluña que construyen los independentistas, pero no es la que quieren ni la mayoría de los españoles ni el conjunto de los catalanes. En contra de lo que prometían, en contra de sus promesas, de sus ofertas, no han traído la tierra prometida y no han encontrado ningún reconocimiento en ningún rincón de la tierra. No han encontrado ningún encaje en el derecho internacional. Y eso que lo han buscado hasta en los referentes más tristes de la historia reciente de Europa. Tampoco han logrado el respaldo de ningún país serio, ni la comprensión de la Unión Europea a sus propósitos independentistas. De hecho, en Europa solo han comprado el relato de la independencia aquellos que quieren utilizarlo contra la Unión Europea, radicales de todo signo y de toda condición. La Unión Europea ha advertido por activa y por pasiva que una comunidad autónoma no puede dejar de ser parte de España y que, en todo caso, dejaría de formar parte de Europa. Porque las instituciones comunitarias defienden la legalidad constitucional española, igualmente que la del resto de los Estados de la Unión. Porque la Unión Europea es una unión democrática y de derecho, como lo es España. Y por eso ha avalado y avala la respuesta del Estado español, sencillamente porque es la respuesta democrática de un Estado de derecho. Señorías, ante ese panorama, se ha demostrado que el Estado de Derecho tiene instrumentos para asegurar que el legítimo autogobierno no ampare nunca la ilegalidad y la imposición. Por eso, para hacer frente a una situación tan extraordinariamente grave, tiene incluso respuestas extraordinarias. Es cierto que el artículo 155 se concibió como un mecanismo excepcional, pero al mismo tiempo tan legítimo y tan democrático como todo el título 8º de nuestra Constitución, el mismo que reconoce y regula el autogobierno de Cataluña y el del resto de comunidades autónomas. Es un mecanismo excepcional, sí, pero no es exclusivo de España. Es una previsión común de todos los Estados compuestos y de la mayoría de las democracias avanzadas, como son Alemania, Austria, Italia y Portugal, por poner solo algunos ejemplos. Y no faltan precedentes de democracias que, yendo mucho más allá de lo que pretendemos hoy o de lo que permitiría el artículo 155, han suspendido en reiteradas ocasiones la autonomía de alguno de sus territorios. Este mecanismo tampoco es inédito en España, porque sí se había aplicado de forma parcial. Fue en el año 89, por una cuestión arancelaria.
hace casi 30 años, cuando ni siquiera estaba completamente configurado el Estado autonómico. Pero entonces bastó remitir un requerimiento para recuperar la legalidad vulnerada. Repito, para recuperar la legalidad vulnerada. Y ni siquiera hizo falta llegar a esta Cámara. Por tanto, como pueden observar, dentro de la excepcionalidad no faltan referentes, ni en el derecho comparado ni en nuestra historia democrática. Lo que no encontramos es una referencia semejante a la actitud y a las actuaciones de las autoridades de Cataluña. Por eso decidimos, de acuerdo con los grandes partidos nacionales que defienden nuestro modelo constitucional, poner en marcha este procedimiento. Lo hicimos remitiendo un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclarase si había declarado o no la independencia de Cataluña. Una respuesta sencilla que esperábamos todos. Le pedimos que volviera a la legalidad constitucional y estatutaria. Y el señor Puigdemont ha ido dejando pasar todas las oportunidades de contestar a esa simple pregunta. No dio respuesta al requerimiento, no reaccionó al plazo otorgado para volver simplemente a la legalidad. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el Gobierno? Hoy ni siquiera ha venido a explicarlo. Y desde el pasado sábado que remitimos este acuerdo, no ha pasado nada relevante. Desde entonces no ha habido más que ruido, solo ruido. Y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo. Cada uno tiene que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Y la nuestra no es otra que generar confianza en los ciudadanos. Porque esto es de lo que estamos hoy aquí hablando, de la confianza que daría volver a la senda de la legalidad que ha conculcado el proceso secesionista. Por eso, los objetivos del acuerdo que hemos remitido a esta Cámara pueden remitirse y resumirse en 4, tal y como expresó el presidente del Gobierno el pasado sábado, tal y como han discutido aquí estos días. El primero, el imprescindible, es recuperar la legalidad. Y el segundo, de la mano del anterior, recuperar la convivencia y la normalidad que se ha deteriorado y mucho en Cataluña. Acabar con el desasosiego. En tercer lugar, preservar la recuperación económica, el empleo, la tranquilidad de las familias, que hoy están en peligro por las decisiones caprichosas, unilaterales e ilegales del Gobierno de la Generalitat. Y el cuarto objetivo es celebrar elecciones en situación de normalidad política y de neutralidad institucional. El procedimiento del artículo 155 no se ha planteado, como afirman algunos, como el principio de un nuevo centralismo político, sino como el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley, al interés general y al uso del autogobierno en contra de la propia autonomía. Se trata de proteger el autogobierno de Cataluña frente al desgobierno de los independentistas. ¿O creen ustedes que lo que estamos viendo en estos días puede calificarse de otra manera que no sea desgobierno? El desgobierno de aquellos que han incumplido sus obligaciones constitucionales y estatutarias básicas, así como las decisiones de los jueces y tribunales, las que no les convenían y cuando no les convenían, y entre ellos la del más alto intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. Hemos remitido un detalle de actuaciones al Senado que responden a la necesidad política del momento, siempre con proporcionalidad y con gradualidad, y desde luego limitadas en el tiempo. Se han detallado con amplitud y precisión en el informe de la ponencia, con las suficientes garantías para asegurar su fin último, que la ley se cumple en cualquier circunstancia y el interés general se respeta en todo caso. Señorías, la propuesta del Gobierno remitida a esta Cámara no es sino la constatación de nuestro compromiso con la Constitución y con la democracia, con el modelo de Estado que nos dimos en 1978,
con el Estado de Derecho que ha amparado nuestro progreso desde entonces. Con estas medidas que el Gobierno ha remitido, los españoles no retroceden en nuestro modelo de Estado, que es el más descentralizado de nuestro entorno y de los más descentralizados del mundo. No retroceden ni en la descentralización ni en el autogobierno. Todo lo contrario. Estamos dando un paso a favor del Estado de Derecho, a favor de la lealtad entre instituciones y, sobre todo, a favor del respeto a la pluralidad y a la diversidad que tanto enriquece nuestro país. De lo que estamos hablando aquí, señorías, no es de ideas ni de ideologías. Todas pueden defenderse democracia, siempre por procedimientos democráticos. Y no he visto yo aquí que trajeran ni a esta Cámara ni al Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Constitución cuando hubiera sido el camino para debatirlo en ambas cámaras. De lo que hablamos aquí es de principios básicos para la convivencia y para todo lo que significa. Hablamos de respeto, de libertad, de convivencia, de todo aquello a lo que prometimos o juramos lealtad al llegar a nuestros cargos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, incluso en la función pública. Porque todos, por encima de todos, estamos aquí para lo mismo, para defender el interés general. Y cuando otros no lo hacen, cuando se desprotegen los derechos de los ciudadanos y cuando se vulneran sus libertades, tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber. Pedimos su autorización para trabajar por la normalidad, para trabajar por la tolerancia, para trabajar por la buena convivencia, para trabajar por la concordia, para trabajar por la democracia, para que todos los catalanes, independientemente de cómo piensen y de cómo opinen, puedan volver a sentirse unidos entre ellos, lo primero entre ellos y después con todos los españoles. Vamos a trabajar con su autorización, si nos la dan, para que todos, cada vez más, nos sintamos partícipes y miembros de este proyecto compartido de futuro en Europa y en el mundo que es España, que es nuestra democracia, que nos la hemos ganado y que nadie puede debilitarla. Muchas gracias.